La entrevista con Ramsés Yunes. Pues para mí es un verdadero placer, pero de veras un verdadero placer, porque está hablando para mucha prensa de todo el mundo la doctora Laurian Jiménez Fraiby, que usted ya la ha escuchado en algunas ocasiones en este espacio informativo, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México, egresada en Harvard, toda una erudita en este tema del mal manejo que se ha dado de la pandemia, y esto ha sido un resultado de todo el análisis que ella ha hecho en torno a cómo se ha manejado la pandemia en nuestro país, y desde diciembre, los últimos días de diciembre, pues ya tiene toda una recopilación de un libro muy interesante que se llama Un daño irreparable. Muchas gracias, doctora Laurian Jiménez Fraiby, por esos minutos para el público del 97.7 del 101.1. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Con mucho gusto de estar en su programa nuevamente. Doctora, y además muchas gracias porque tiene usted la agenda muy saturada. Pues ya lo venía usted advirtiendo, no se estaba manejando bien la pandemia. Ya hay cifras del INEGI que de marzo a agosto, creo que ya había un número significativo de casos. Cuando el gobierno decía que eran 62,000, el INEGI está marcando otra cosa. Usted dice que pudieran ser ya 360,000, 370,000 casos de muerte por coronavirus aquí en nuestro país, doctora. Sí, pues más, ¿no? Las cifras oficiales del día de ayer estaban marcando 152,016 defunciones oficiales, ¿no? Así es. Pero como bien lo indica, pues hay otras bases de datos, las que registran el exceso de mortalidad, y esas bases de datos están hablando de que en nuestro país han fallecido más de 381,000 personas. Quiere decir que las cifras oficiales no están reportando ni siquiera la mitad de los verdaderos fallecidos. Verdaderamente esta va a ser una catástrofe que marque para siempre a nuestra nación. Estamos ahorita, el día de hoy, sin duda, estaremos rebasando a la India en el número absoluto de muertes. Esto nos dejará en la posición deshonrosa del 1, 2, 3, en la tercera posición, solamente por detrás de Estados Unidos y Brasil. ¿Qué hizo la India que nosotros no hemos hecho, doctora? Contener los contagios. Contener los contagios. Si no era física cuántica lo que se necesitaba aquí. Es decir, son principios epidemiológicos básicos. Lo que se necesita para detener un proceso de esta naturaleza, epidémico de esta naturaleza, con una enfermedad infecciosa de transmisión entre seres humanos, es detener los contagios. Esa es lo que se ha negado a hacer nuestras autoridades desde el inicio de la pandemia. Es decir, aquí se anunció que México no establecería estrategia de contención, sino que haríamos solo una estrategia de mitigación en donde las autoridades van administrando los contagios. A veces los administran simplemente en el tiempo, van haciendo estos nuevos confinamientos que cada vez van teniendo un efecto más nocivo sobre nuestra economía, también socialmente en nuestro país, ¿verdad? Las personas están cansadas del confinamiento, están muchos aterrados, mucha gente viviendo pérdidas en carne propia, y todo esto se va sumando gracias a la mala estrategia. Y la estrategia, finalmente, no hay vuelta de hoja. Los contagios no se pueden ir simplemente administrando en el tiempo, se tienen que detener los contagios. Nunca vamos a poder llegar al contagio cero, porque evidentemente COVID-19 es una enfermedad que llegó para quedarse. Vamos a seguir teniendo esta enfermedad entre nosotros en los siglos por venir, ¿no? Lo mismo como un día apareció el VIH, pues aquí seguimos con él y así seguiremos. Lo mismo va a ser de COVID-19, pero se puede reducir sustancialmente los contagios y esto llevar a el salvar vidas, ¿verdad? A reducir la pérdida de vidas. Entonces, lo que nunca hemos hecho es lo único que se tenía que hacer, que era contener los contagios, establecer una estrategia epidemiológica de contención de los contagios. El líder moral ha sido contagiado, doctora.
Sí, y eso es terriblemente lamentable, pues qué tragedia. Nadie hubiera deseado que eso ocurriera, ¿verdad? Es terrible que eso haya ocurrido y desde luego que pues estamos todos deseosos de que el señor presidente se recupere lo más pronto posible y que su recuperación sea completa, ¿no? Estamos todos deseando y esperando que sea así. Pues él está contagiado y eso es una gran tragedia, pero el señor presidente está contagiado igual que el resto de los más de 35 millones de mexicanos que se han enfermado y de los de cerca de 400,000 personas que han muerto en realidad en nuestro país, ¿verdad? Por la misma razón, claro, por la negligencia de una estrategia para gestionar la pandemia en este país. ¿Cómo está viendo las vacunas, doctora? La vacuna Sputnik, se habla que hace un par de días habló el presidente Andrés Manuel con el líder de los rusos, con el presidente Putin. Se dice que pueden venir 24 millones de dosis de una vacuna que dicen los argentinos que la están aplicando de manera política, pero que no tienen información de la fase 3 de esta vacuna. Sí, esto es increíblemente preocupante. Si van a hacer esto en la población mexicana, yo creo que ya es hora de que alcemos la voz de forma realmente mediante otro tipo de mecanismos. ¿Cómo puede ser posible que todo esto sea poner en riesgo la vida de las personas? Lo han venido haciendo durante un año. Se nos ha muerto esta cantidad de personas. Tenemos a casi 400,000 familias enlutadas en nuestro país, ¿no? Se habló de los pobres. Pues sí, ahora sí lo hicieron realidad, porque primero se nos están muriendo los pobres, ¿no? Y ahora quieren aplicar a 24 millones de mexicanos una vacuna para la cual no existe un sustento científico. Es decir, que el señor Putin puede decir misa y el presidente de Argentina lo mismo. Pero ¿dónde está la evidencia científica de que esa vacuna es segura y efectiva? Hasta no tener esa documentación y poder corroborar que efectivamente esa vacuna rusa tiene efectividad y seguridad, yo creo que va a terminar siendo un desastre humanitario que va en contra de todos los preceptos éticos de la ciencia y de la medicina, aplicar un medicamento para el cual no se han concluido los estudios y esos estudios nunca han sido dados a conocer. No puedo creer que nuestras autoridades estén siquiera considerando cuando los propios rusos están renuentes